Axel Kicillof en conferencia de prensa, luego de la reunión con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y para entender en qué consiste una transición, cuál es el estado de la provincia de Buenos Aires, qué puede pasar a futuro, es que estamos comunicados con Pablo Menéndez Portela, docente de la UNLA en la licenciatura en Economía Política. ¿Cómo andas, Pablo? Gerardo Colsin te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien, por suerte. Bueno, debe ser difícil, ¿no? Una transición, digo, pensando en el tamaño de la provincia, la cantidad de trabajadores y trabajadoras, los problemas que tiene, los problemas que va a heredar. Digo, ¿cómo te imaginás que debe ser? Bueno, me la imagino muy difícil, no solamente por el hecho en sí de tener que coordinar y de ponerse en tema, como escuchábamos recién al gobernador electo, recibir información de los distintos temas, sino también empezar a consensuar determinadas medidas o determinadas decisiones que quizá no pueden esperar o que hay que ir tomando de acá hasta que efectivamente se haga el traspaso del 10 de diciembre. Y esto, bueno, complicado adicionalmente por el hecho de tratarse de dos administraciones de signo político diferente y que por lo tanto van a tender a disentir en cuáles son las prioridades o cuáles son los métodos o cuáles son las decisiones que hay que llevar adelante. Entonces, me imagino que más en el contexto en que estamos viviendo, en que la situación económica es bastante frágil y bastante inestable y el Estado tiene un rol preponderante en eso, tiene que ser muy rápido de reflejos, a veces tomar decisiones rápidas y en medio de una transición eso seguramente es muy complejo. De todos modos, pondero que la situación es menos compleja que la que teníamos hasta hace una semana atrás, en la que no teníamos un gobernador electo o un gobierno electo o incluso un presidente electo y se da quizás esa situación extraña en que haya un funcionario con altísimas chances de ser electo pero que todavía no estaba electo en lo formal y eso impedía que se avance en un montón de cuestiones que se están empezando a abordar recién ahora, ¿no? Te pido si nos puedes dar 2 o 3 ejemplos de los temas prioritarios y que debería resolver Vidal en el tiempo que le queda como gobernadora. Bueno, me parece que el principal es el que mencionó Kicillof en la conferencia de prensa, que tiene que ver con el tema de tarifas. Desde hace poco que la provincia tiene poder de decisión en lo que son tarifas de servicios públicos y es una variable clave del bolsillo de la enorme mayoría de la población de la provincia y por supuesto que hay visiones contrapuestas entre lo que puede ser un gobierno de Cambiemos y un gobierno del Frente de Todos, el peronismo, de cómo abordar esa cuestión. En los últimos años lo que vimos fue una tendencia a la dolarización de las tarifas, es decir, que el Estado le aseguró a las distintas empresas que proveen servicios públicos que sus precios iban a estar atados al valor del dólar y por supuesto que el nuevo gobierno, el nuevo gobernador esperará o querrá poner esto en entredicho y rediscutirlo a la luz de la crisis económica que estamos viviendo, la baja del salario real que se dio en todo el país y puntualmente en la provincia de Buenos Aires, y el propio gobernador electo lo dijo, las tarifas así como están son muy difíciles de pagar y hay que sentarse a renegociar con todos los actores del sector empresario puntualmente del tema servicios públicos para seguramente armar un nuevo marco que incluya no solamente tarifas, sino también sustentabilidad de todo el sistema para que las empresas puedan tener un horizonte de ganancias y de producción que sea sustentable. Yo pensaba que estamos comenzando ya mañana el mes de noviembre
Llega diciembre, fin de año, momento de parar aguinaldos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. ¿Con qué se encontrará el próximo gobierno? Porque sea responsabilidad del próximo gobierno eso y tantas cosas más, como pagar también un importante porcentaje de la deuda en dólares que ha tomado la provincia de Buenos Aires con María Eugenia Vidal a la cabeza. ¿Pensás que va a ser un programa complicado para el futuro gobierno? Sí, creo que va a ser complejo, porque más allá de que se hayan habilitado, entiendo que hubo un diálogo a ese respecto en cuanto a que iban a estar los fondos para pagar los salarios de los funcionarios públicos y el aguinaldo a fin de año, pero no hay que perder de vista que buena parte de esos fondos son tomados desde el Banco Provincia, que entendemos y se irá confirmando con el correr de esas reuniones, pero por lo poco que se pudo ver en una situación financiera bastante delicada, y en particular la provincia también tiene vencimientos en moneda extranjera que se le van a venir y que va a tener que sentarse a renegociar con los acreedores privados, un poco replicando la misma situación que se da en el Estado Nacional, ¿no? Con el agravante de que para la provincia la posibilidad de recibir divisas es todavía menor que a nivel nacional. Claramente va a tener que haber ahí una coordinación entre los niveles nacional y provincial, va a tener que ser una negociación conjunta para que la nación asegure que la provincia va a poder acceder a divisas más allá de la situación fiscal de la propia provincia, ¿no? ¿Cuál es la importancia del Banco Provincia para las arcas provinciales, Pablo? Bueno, la importancia del Banco Provincia yo la situaría por el lado de la economía en general de la provincia de Buenos Aires y yo lo destacaría al Banco Provincia como la posibilidad que efectivamente puede tener un gobernador de la provincia de hacer políticas públicas en un tema que hoy es clave y que realmente está en una situación muy dificultosa, que es la producción y el empleo, y el gobernador electo también mencionaba que van a trabajar en el tema del empleo. La situación de empleo en los últimos 4 años fue realmente muy mala, se destruyó muchísimo empleo y estamos hablando de empleo asalariado registrado, y específicamente esa destrucción de empleo se dio en el sector industrial y por lo tanto la provincia de Buenos Aires fue una de las más afectadas en el país, y el Banco Provincia me parece que es un elemento clave para el gobernador de la provincia de Buenos Aires para llevar adelante políticas que recuperen la producción y sobre todo focalizado en sectores que puedan generar empleo rápidamente, y si esto se llega a dar y llega a salir bien, debería ser una de las propulsores de un crecimiento económico, de un rebote de la producción a nivel de la provincia. Me parece que en definitiva la situación en la que se reciba el Banco Provincia el 10 de diciembre va a determinar buena parte de la posibilidad que Kicillof va a tener para ejecutar políticas públicas, obviamente más allá de lo que a nivel nacional pueda aportar y el marco que pueda generar el gobierno nacional. Y esos son datos que deberían ser dados por el gobierno saliente, digo, la situación del Banco Provincia, digo, entre otras cosas. Exactamente, sí, el gobierno saliente tendría que mostrar cuál es la situación del Banco Provincia, en qué están aplicados sus pasivos, y por lo poco que pudimos saber, el Banco Provincia está aplicando sus fondos con una lógica alineada a lo que fue la estrategia del gobierno nacional y del Banco Central en
en política monetaria. Al igual que el Banco Nación y que incluso los bancos privados, todos los fondos que capta el Banco Provincia no están aplicados en dar préstamo para fomentar la producción en la provincia, sino que están colocados en el Banco Central como letras de liquidez que dan un interés al banco, pero que no lo que están generando es un retiro del circulante de pesos, que tuvo un efecto recesivo a lo largo de todo el año en la provincia y a nivel nacional. Estamos hablando con Pablo Menéndez Portela, economista, docente de la UNLA en la licenciatura en Economía Política. ¿De qué forma están atadas las tasas que podría dar el Banco Provincia, imaginando esto de fomentar el trabajo, sobre todo industrial, por ejemplo, que una pyme pueda pedir un préstamo a una tasa razonable para que haya una intención y una facilidad para producir y por lo tanto generar empleo? Digo, por las tasas que tuvimos últimamente a nivel nacional, ¿esto se podría hacer? Una cosa es una tasa que pone el Banco Provincia, ¿estaría separada de otros bancos? ¿Cómo funciona este circuito? Bueno, el funcionamiento tiene que partir, primero y principal, del Banco Central, tener una política monetaria distinta a la que se llevó hasta el momento, y empezar a disponibilizar fondos a tasas más bajas para ser prestados lo más estratégicamente posible en proyectos que sean productivos y que generen empleo, o en todo caso que generen exportaciones, que es, si se quiere, el otro punto en el que el país tiene que mejorar el próximo año para alinear los números de la macro, ¿sí? Una vez que, y acompañado por una política monetaria más expansiva por parte del Banco Central, el Banco Provincia debería tener mayor disponibilidad de fondos para justamente poder prestarlos a las pymes o a sectores productivos dentro de la provincia, que eso empiece a mover, ¿sí?, la rueda de la economía, y que genere un círculo virtuoso, que esa plata se aplique en salarios, en compra de insumos, que generen mayor producción y que generen mayor consumo, y obviamente esto tiene que venir de la mano de una política antiinflacionaria para evitar que esta mayor cantidad de pesos que circulan se licúe meramente en remarcaciones de precios que nos terminen llevando a un mayor nivel inflacionario y que no tengan un efecto en el producto. A ver, hasta donde yo tenía entendido, por lo que he conversado con Javier Rodríguez muchísimas veces acá en esta misma columna, la forma que tuvo el gobierno de impedir, por ejemplo, que suba el dólar, bueno, fue por un lado liquidando la reserva del Banco Central, pero por otro subiendo la tasa de interés, ¿no? Para que la gente que tenía pesos o inversiones en pesos no se pase al dólar. ¿Habría una forma de bajar la tasa de interés para fomentar la producción y al mismo tiempo que el dólar no se vaya a un valor exorbitante? Bueno, estamos viendo la forma más extrema hoy por hoy, que es una medida que ya tomó el gobierno nacional a través del Banco Central, que es poner lo que comúnmente se va a llamar el cepo cambiario, es decir, decirle a los ahorristas, a los individuos, a las empresas, ustedes van a tener más pesos y no pueden comprar dólares porque está prohibido, ¿sí? Eso, si no se lleva adelante una política concreta para lograr que esos pesos vayan realmente a generar más producción y a que muevan la economía, termina canalizándose, como vemos en estos días, en otros mecanismos para conseguir dólares, y por lo tanto se encarecen esos mecanismos alternativos, como escuchamos en los últimos días, sí, el contado con liqui, el dólar MEP, o inclusive el dólar blue, que es un mecanismo ilegal pero que sabemos que existe. Parece que el camino hacia ese, tendríamos que, por un lado, bajar tasas, pero al mismo tiempo asegurar que eso no genere una disparada inflacionaria, desincentivar que eso vaya a la compra de dólares, y con el correr del tiempo, si esto se logra implementar exitosamente, y volvemos a tener una disponibilidad de dólares un poco mayor,
habrá que ir viendo la posibilidad de ir flexibilizando esas restricciones cambiarias que por razones políticas no se habían puesto hasta el momento. Después el gobierno nacional puso una restricción pero muy laxa, que era de hasta $10.000 mensuales, y ahora por una razón política que se cayó, que fue que ya pasaron las elecciones, el gobierno se fue directamente al otro extremo y puso un límite que prácticamente prohíbe la compra de dólares por los canales formales, ¿no? Sí. Realmente yo pensaba esa prohibición, si la pasas a pesos, sería como poder ahorrar algo así como entre 12.000 y 14.000 pesos por mes. Hay que tener también esa plata, digo, la gente común y corriente. No sé quién están pensando que tiene algún tipo de limitación. Grandes empresas o pequeñas empresas también. Sí, en realidad para empresas ya estaba puesta la limitación y las empresas hoy ya no podían comprar dólares ni siquiera con la versión más laxa anterior, pero sí obviamente que hay individuos con gran poder adquisitivo y que en los últimos meses aprovecharon esa laxitud para hacerse de dólares, y fue el reflejo de lo que vimos en las reservas del Banco Central, que cayeron en 2 meses casi $25.000 millones. Uh-huh. Bueno, la verdad que esperemos ya el 10 de diciembre de la mejor forma posible, digo, nosotros como habitantes y también para la economía, ¿no? Para todos los organismos del Estado que lleguen de la mejor forma posible. La última, para cerrar, ¿cómo te imaginas lo que queda, el tiempo que queda de transición, tanto a nivel nacional como provincial, fundamentalmente? Yo me lo imagino en una tensa calma. Por un lado, reuniones formales como la que vimos hoy, en las que protocolarmente se empieza a organizar el traspaso del mando y se informa sobre la situación, sí, tanto de la provincia como de la nación en el caso del presidente electo, pero al mismo tiempo imagino bastante tensión en cuanto a cuáles son las medidas que el gobierno saliente continúa tomando y que son medidas que con toda certeza van en contra del espíritu o de las ideas con las que llega el gobierno entrante y piensa gobernar. Y el ejemplo más claro me parece el de las tarifas. La gobernadora saliente ya vio como inevitable y como ya confirmado y como prácticamente un caso burocrático autorizar un aumento de tarifas, y el gobernador que llega ya muestra que tiene otro enfoque y otra mirada respecto del problema, y eso va a generar tensiones lógicas alrededor de ese y de otros temas en el mes y pico que nos queda de transición. Bueno, recordemos que a nivel nacional hubo una autorización para que las prepagas aumenten un 12%, hoy a la medianoche las naftas aumentan un 5%. Efectivamente. Así que bueno. Creo que va en el mismo sentido, más allá de que son administraciones distintas y temas distintos, me parece que los dos gobiernos, nacional y provincial, van a empezar a autorizar estos aumentos. Eso va a tener un impacto en el nivel de inflación, que seguramente lo vamos a ver ya asumido en la próxima administración, y son parte de parafraseando al presidente saliente, son parte de la pesada herencia que Cambiemos le va a dejar al frente de todos a nivel nacional y provincial. Pablo, muy claro, muchas gracias. Muchas gracias a vos, un gusto charlar con vos. Igualmente. Pablo Menéndez Portela, docente de la UNLA en la licenciatura en Economía Política.